Este, bueno, ¿cómo ves estas idas, venidas, todo lo que está ocurriendo en la política argentina en tu calidad de exquisito analista político, Sergio? Enrique, yo creo que hay que entender las características de este proceso tan singular que vive la Argentina luego de 12 años de un gobierno que buscó realmente un cambio de régimen político, no fue simplemente una administración más. Y lo que está ocurriendo ahora es que hay muchas dificultades para de a poquito ir normalizando política, económica, institucionalmente a la Argentina, luego de un proceso, por ejemplo, donde el gasto público aumentó de forma espectacular, el tamaño del Estado también, las regulaciones en la economía, todo de forma muy anormal, muy autoritaria, muy centralizadamente manejado desde la presidencia, con lo cual la Argentina está buscando de a poquito un proceso de normalización con un gobierno que ganó por un margen muy acotado, y que también, como siempre ocurre, tuvo dificultades de funcionamiento porque es un gobierno nuevo, que encima tiene la responsabilidad de administrar la provincia de Buenos Aires, que es como otro país dentro de un país sumamente complejo. Y finalmente, yo diría, hay una sociedad que, si bien tiene vocación de cambio, también expresa resistencias al cambio. Y muchas veces se dan contradicciones muy profundas en ese sentido, donde la gente quiere cambio excepto cuando le tocan intereses personales, ya sea económicos o de otro tipo, y eso entonces genera mucha conflictividad, que se suma naturalmente a situaciones que ya son bastante comunes en el país, con movimientos sociales que maximizan su capacidad, sobre todo de movilización en las calles, piquetes y cosas por el estilo, para lograr sus intereses, ¿verdad? Ahora, la sociedad pide cambios, y la sociedad pidió un cambio importante al ganar pese al estrecho margen. Pero lo que no tiene la sociedad argentina es paciencia. Claro, ese es un muy buen punto ese. Yo te diría, por un lado tenemos un montón de paciencia, porque si mirás lo mal que funcionan los servicios públicos, el Estado, la seguridad, la verdad que es una sociedad súper paciente, ¿no? Sí. Es muy paciente la ineficiencia del sector público, por ejemplo, o de la clase política en su conjunto. Tuvimos un berrinche enorme con el 2001, entendible, con el que se vayan todos, que duró bastante poco tiempo, se quedaron la mayoría, sí. Y efectivamente, digamos, la sociedad tuvo después enorme paciencia a muestras de, digamos, autoritarismo y caprichos por parte del poder. Yo diría que desde ese punto de vista es muy paciente, ¿no? Ahora, vos tenés razón en el sentido de que al mismo tiempo, y esto parece contradictorio, queremos que las cosas se hagan rápido en materia de cambios y pensamos que uno puede revertir situaciones que en muchos casos son estructurales, de la noche a la mañana o en un año o incluso menos, ¿no? Y esto la verdad que no es así. Las cosas importantes en la vida cuesta mucho hacerlas. Una casa, digamos, te construir una buena casa tardas 2 años, no menos, y así en general con las carreras profesionales o con logros realmente que uno busca a lo largo tal vez de toda una vida de trabajo. Imaginemos lo que significa entonces cambiar un país, que es digamos, siempre son mecanismos muy complejos, muy enraizados, que como siempre ocurre tienen enorme capacidad para resistir esos intentos de cambio. Así que esa contradicción es cierta y bueno, los liderazgos tienen la responsabilidad de ir tratando precisamente de avanzar a pesar de los obstáculos que usualmente surgen, y esto, como vos sabés, hay mucha investigación hecha sobre la dinámica del cambio, tanto del cambio social, del cambio organizacional, en empresas, incluso en organizaciones civiles, y en general las conclusiones de todos los especialistas apuntan fundamentalmente a 2 aspectos, ¿no? Uno, la comunicación, cómo vamos ayudando a que los actores, la sociedad, la familia, los individuos vayan entendiendo la dinámica del cambio. No hay que generar sobre expectativas de que la cosa es fácil o rápida, tampoco tenés que, digamos, dar muy malas noticias, porque si no la gente se decepciona, se desalienta. Y la segunda cuestión, al margen de la comunicación, es la capacidad de manejar el cambio, el liderazgo, ¿no? Y yo creo que en ambos aspectos el gobierno tiene que mejorar bastante. Claro. Ahora, han recibido un país desquiciado, absolutamente desquiciado, pero en ese momento no lo informaron. Acá hay una falla bastante importante del gobierno.
Es meterte en un quirófano y no decirte de qué te van a operar. Totalmente de acuerdo. Yo diría, Argentina vivía y todavía vive una crisis muy profunda, pero es una crisis asintomática. Es, Enrique, como cuando vas al médico y te dice que tenés el colesterol alto. Uh-huh. Y vos decís, mira, yo estoy lo más bien, no pasa nada, no tengo ningún síntoma. Y él te mira diciendo, créeme que si no cambias tus hábitos alimenticios y de vida vas a tener un problema muy serio muy pronto, ¿no? Y la Argentina tenía un problema similar, ¿no? Incluso con acostumbramiento a mecanismos perversos como la alta inflación, exacto, que fue la manera con la cual el kirchnerismo decidió financiar el gasto público, por lo menos, digamos, un porcentaje importante del gasto público con emisión monetaria, que estimuló un crecimiento totalmente artificial y le hizo creer a mucha gente que era sencillo conseguir empleo y mantener salarios altos. Todo eso fue obviamente terriblemente artificial y generó un daño no solamente económico sino cultural, porque esto incentiva el facilismo, ¿no? Claro. Emitís dinero, generás empleo, la gente trabaja, consume, encima subsidias un montón de servicios como la luz, el gas, el teléfono. Entonces a la gente le sobra plata, se puede ir unos días de vacaciones y da una sensación falsa de, digamos, satisfacción, de felicidad, que obviamente a la corta o a la larga termina en situaciones dolorosas como la que estamos viviendo ahora, y eso obviamente sin una crisis aguda como la que tuvimos en otras oportunidades, como la hiperinflación o la crisis del 2001. Se está dando, digamos, un acomodamiento gradual, que por eso tiene resultados también graduales. Uno no puede esperar, digamos, un resultado súbito cuando la terapia es gradual, pero efectivamente el facilismo y esta idea de que con poco nos va bien, no hace falta ningún esfuerzo, que la cosa es una cuestión de decisión de un presidente, y digamos, eso dispara una cantidad de situaciones de vida cotidiana mejor a la que vivimos ahora. Eso genera un daño cultural que va a ser muy difícil de revertir. Exacto, muy difícil. Ahora, ¿cómo ves el desempeño del gobierno teniendo minoría parlamentaria? Mira, veo luces y sombras, porque indudablemente fue muy, creo yo, importante la tarea parlamentaria del gobierno, y aquí hay gente que trabajó mucho, muy bien, por ejemplo Emilio Monzó o el ministro Frigerio. En general el gobierno tuvo una actitud muy cooperativa respecto de trabajar con la oposición para sacar leyes importantes, pero al mismo tiempo la verdad que falló, me parece, el gobierno en generar un marco de certidumbre con un acuerdo más de mediano y largo plazo de las famosas políticas de Estado, que en Argentina se ponen de moda en época electoral y se olvidan súbitamente cuando el que gana llega al poder, ¿no? Y no quiere efectivamente compartir responsabilidades ni digamos, definir una agenda de temas que luego le quite la capacidad de sorpresa o de ir manejando un poco los tiempos de la política. Por eso no se hacen los acuerdos. Y yo creo que eso es un gran error, porque como pasó, por ejemplo, con ganancias u otros debates que se fueron diluyendo, como la reforma del sistema de votación, mal llamada reforma política, era simplemente cambiar la manera en la cual votamos, las boletas, que es importante desde el punto de vista de transparencia, pero de ninguna manera te permite una mejora sustantiva del funcionamiento del sistema político. Lo importante allí es que, como faltaron los acuerdos marco, se fue diluyendo la capacidad del gobierno hacia el final del ciclo, digamos, legislativo del año pasado, de lograr acuerdos. Así que yo creo que desde ese punto de vista hay luces y sombras. Me parece que el gobierno debió haber armado... Hola. Se cortó. Ay, Dios mío, qué pena. Bueno, de todas maneras, claro, como siempre, Sergio Berenstein, el analista político Sergio Berenstein.